Buenas, soy el profesor Álvaro Moraleda. Bienvenidos a la Masterclass Habilidades Esenciales del Profesor 3, Habilidades Sociales. Esta Masterclass está circunscrita en un ciclo de Masterclass relacionadas con los elementos esenciales del profesor. Como decíamos, en concreto, hoy hablaremos de las habilidades sociales. En esta Masterclass abordaremos 6 grandes temas. Por un lado, hablaremos del ser humano como ser social. Por otro lado, hablaremos del rol de profesor. A su vez, tendremos que asumir que el profesor es un ser social. Por todo ello, el profesor deberá tener habilidades sociales. Por último, veremos cuáles son los factores esenciales de las habilidades sociales y qué es la práctica social. Bueno, Zygmunt Bauman, y ya le hemos citado alguna que otra vez, hablaba de que el ser humano es un ser solitario que constantemente está conectado. Esa conexión, además de partir del lenguaje, parte de entender el sujeto como un ser social. El ser humano no podemos hablar o no podemos entenderlo de manera exclusiva como un ser individual, pese a que cada ser humano tiene una propia individualidad. Pero la esencia del ser humano, además de esa individualidad, es esa conexión que se ha generado, el entender el ser humano como un ser social. Esa interactuación es lo que permite que nuestras mejoras avancen de manera exponencial. Y para ello tenemos que entender al ser humano como un ser que tiene habilidades sociales. Habilidades sociales, que es ese conjunto de conductas que me permiten, tanto desde el punto de vista emocional, cognitivo, conductual o volitivo, interactuar y relacionarme con los demás. Y a partir de ahí, a partir de esas habilidades que tenemos los sujetos, avanzamos hacia la competencia social. ¿Y la competencia social qué es? Bueno, pues ese conjunto de habilidades, aptitudes, actitudes, talentos, destrezas, que yo pongo en juego para resolver un problema que se me plantea en la vida real. Es decir, si yo tengo algún conflicto de índole social, utilizaré mis habilidades sociales para tratar de ser competente en dicha materia. Y esto es algo que ocurre de manera constante. Siempre estamos utilizando nuestras habilidades y competencias sociales. Debemos entender, como decíamos, que el ser humano es un ser social. ¿Por qué? Porque ese proceso de socialización, que no deja de ser una actitud conductual, lleva detrás mecanismos implícitos bastante complejos. Por un lado, como ya decíamos, hay unos procesos, para esa socialización es fundamental, unos procesos de comunicación, ya sea verbal o no verbal, que a su vez tiene que tratar de ser una comunicación asertiva, que haya un intento por esa socialización. Vista esta parte de carácter comunicativa, que es una de las 3 esferas que aparecen dentro del cono de la socialización, aparecerían también los procesos emocionales. Un ser se socializa, si no por obligación y por querencia, porque detrás hay unos procesos afectivos. Lo que conlleva emoción es esencial, lo que no la conlleva es trivial. Para socializarme desde el punto de vista afectivo, tendré que desarrollar diferentes aspectos relacionados con la inteligencia emocional, como pueden ser la percepción emocional, tanto propia como de los demás, el poder percibir esas emociones, la comprensión emocional, cómo comprendo yo esas emociones, y la facilitación o regulación emocional, que en concreto sería el gobierno emocional, cómo yo gestiono esas emociones.
y además de la parte comunicativa y emocional, aparece la parte cognitiva. Y en la parte de cognitiva estaríamos hablando de el conocimiento de uno mismo, cómo soy yo y cómo soy consciente de que yo soy yo, para poder socializarme con los demás. Y a partir de aquí, además de conocerme cómo soy yo, tener en cuenta cómo me valoro yo, qué percepción tengo sobre mí mismo. Además de que yo tengo unas características sobre mí, yo tengo una valoración sobre mí. Y todo eso me va a permitir ver qué posibilidad tengo yo de solucionar problemas. Voy a hacer una valoración de cómo soy yo y qué propia valoración tengo sobre mí, para valorar si puedo resolver un problema o no. Y a partir de esa valoración cognitiva, procederé a tomar decisiones. Si somos conscientes de que somos seres comunicativos, somos seres afectivos y somos seres cognitivos, por tanto seremos seres sociales que actuaremos con diferentes conductas. Por ello, como os decía, tenemos que tener en cuenta que un ser social tiene procesos cognitivos, que es el pensamiento, tiene procesos afectivos, que es el sentimiento, tiene procesos comunicativos, que es el lenguaje, y tiene procesos conductuales, que es la acción. Todo ello, cuando se pone en juego de manera conjunta, lo que me permite es interactuar con otro sujeto y convertirme, además de individuo, como parte de la sociedad. El profesor tiene que ser consciente de que en su relación con los alumnos aparecen diferentes roles. Aparece el profesor autoritario, el cual quiere ser la autoridad y utiliza la disciplina para definir claramente los roles. Él decide qué es lo que se debe y lo que no se debe hacer, y suele desconfiar de la querencia o capacidad del alumnado. Para ello, acciones como ridiculizar o humillar no dejan de posicionar al profesor en un rol distinto al alumno. Por otro lado, encontraríamos el rol democrático, que bueno, es el rol hacia el que ambicionamos todo profesor, y es el cual hace partícipe al alumno, genera problemas y a su vez les ayuda a ellos a buscarlas o a encontrar la solución. Genera un clima afectivo de confianza, donde todas las opiniones no son malentendidas o mal tomadas, pese a que sean acertadas o no, todas son valoradas. Siempre trata de evitar los obstáculos que podamos encontrar en cualquier proceso comunicativo, social o del aprendizaje. Luego encontramos el rol de profesor sobreprotector. Este es un rol bastante curioso. ¿Por qué? Porque él busca generar un vínculo con el alumnado eminentemente afectivo. Él, por sus falta de habilidades sociales, acude a generar unos vínculos de adhesión afectiva para que así los alumnos le tengan estima a él. Sí es cierto que bueno, es amable, es entretenido, promueve diálogo, discusión, y esta parte es algo que debe hacer el profesor, pero él, receloso también de la información, decide siempre cuáles son o no las respuestas correctas. La crítica principal que tiene es que no permite a los alumnos esa posibilidad de arriesgarse, de utilizar teorías de ensayo-error,
de confundirse y a partir de ese error poder llegar hacia una certeza. Luego encontramos el tipo de profesor inconsistente, que es el que no tiene una conducta homogénea. Hay veces que su reacción es de una forma y con la misma situación su reacción es de otra. Se basa en cómo se siente él afectivamente y en un carácter eminentemente subjetivo. Además de ese carácter subjetivo, debido a que actúa en base a esos periodos afectivos, lo que le lleva es a no demorar la acción y actuar de manera impulsiva, sin tratar de buscar el componente lógico y cognitivo de ello. Encontramos el tipo de docente, por otro lado, autosuficiente, que es un tipo bastante habitual, sobre todo en estudios superiores, en estudios universitarios, que es el salvaguarda de la verdad y el conocedor de todo. Hay muchos profesores que realmente ellos se consideran que son poseedores del conocimiento y que el alumno, pese a que tenga interés, no tendrá el desarrollo cognitivo suficiente para llegar al nivel que él tiene. Y por tanto siente una desconfianza hacia la propia capacidad de aprendizaje del alumno. Ese ego desmesurado lo que le va a hacer es no reconocer los errores o las equivocaciones que tienen, porque él es el docente y él nunca comete un error y en todo caso los alumnos son los que se equivocan. Y este ego y este posicionamiento lo que puede hacer es, por un lado, evitar que esos alumnos se generen ellos una inquietud, una incertidumbre por aprender, y sobre todo el tratarlos de manera despectiva, porque les está limitando, primero, la posibilidad de aprender, y segundo, está cuestionando cuanto menos su desarrollo cognitivo. Y por último, el docente permisivo, y es el docente que no sabe cómo gestionar bien las situaciones y lo que hace es intervenir lo menos posible. Cuanto menos entre en conflicto o en situación social, menor va a ser la posibilidad de encontrarme con algún problema. Entonces, deja hacer a los alumnos, no ayuda ni toma decisiones, no orienta. La mejor manera de conducir alumnos es no controlarles. Siempre es el policía bueno, por decirlo de alguna manera, busca el complacer siempre al alumno, porque así al final, primero, el alumno tendrá un aprecio mayor hacia el profesor y a su vez complacerle le llevará a evitar sobre todo conflictos, pese a que el alumno no tenga por qué tener siempre la razón. Por tanto, el profesor es un ser social, y a la hora de entender al profesor como un ser social, podemos ver en esta slide los diferentes estamentos relacionados con ese profesor. Lo primero que el profesor tiene que generar desde un punto de vista de introversión, entender que es un sujeto intrapersonal, de que él va a tener una comunicación consigo mismo que le va a hacer entender desde el punto de vista afectivo, cognitivo y comunicativo cómo es, qué valoración tiene sobre sí mismo y la potencialidad a la hora de actuar en las relaciones sociales. Por otro lado, tenemos que entender que el profesor es un ser social en cuanto a la comunicación con las familias. Un problema que tenemos con las familias es que, pese a que el profesor, y vulgarizo el término, tiene un carné de profesor, los padres no tienen carnet de padres. ¿Qué vengo a decir con esto? Que el profesor tiene una formación para encarar una situación, pero los padres muchas veces no tienen esa formación y por tanto en múltiples ocasiones hay que aconsejar, hay que lidiar, incluso hay que sufrir a las familias, pese a que esto suele ser
una gran minoría, porque la tónica general o la mayoría es familias muy proactivas, porque al final lo que te dejan es a lo más valioso que tienen, a su hijo, a su nieto, a su sobrino, a su hermano. Al final ellos muestran una confianza plena porque te dejan lo que ellos más quieren y por eso muchas veces tienden a tener actitudes litigantes por el hecho de no comprender por qué un profesor hace una cosa u otra. Luego, por otro lado, tenemos que ver el profesor como un ser social con sus superiores, con jefatura de estudios, dirección, etc. Aquí tenemos que entender ese rol social como la de directivo-empleado. Y bueno, aquí al ser la jerarquía distinta, los procesos de socialización y comunicación, pues obviamente son distintos. A su vez, tendremos que entender que somos un ser social en cuanto a mi grupo de pares, mis coworkers, los otros profesores. Aquí es fundamental el entender que con estos profesores probablemente se genere un nivel de empatía mayor que con el resto de estamentos que hay relacionados. ¿Por qué? Porque es otra persona que está en la misma posición en la que estamos nosotros y entonces va a entender los problemas que nosotros tengamos, puesto que es plausible que a ellos o los hayan sufrido o ellos entienden que pueden llegar a sufrirlos. Entonces, con ellos se genera un grado de empatía y de adhesión importante que muchas veces es un buen recurso para canalizar frustraciones, para comentar situaciones, para pedir consejos. Y por último, y es la parte más importante, puesto que el docente lo que debe hacer por encima de todos es socializar con el alumno, debemos entender que somos un ser social en relación con un alumno. Y un alumno, y en las etapas inferiores es bastante evidente, estamos hablando de un ser social cuyas habilidades y competencias sociales no están depuradas, no están desarrolladas. Por tanto, nosotros tendremos que tener, deberemos ser conscientes de ese hándicap y deberemos liderar el proceso de socialización, primero, del profesor al alumno y, por otro lado, de ser un catalizador entre la socialización de diferentes alumnos. El objetivo no es tanto de relacionarme o de socializar mi figura de profesor con la de los alumnos, sino de potenciar esas habilidades sociales en ellos para que se generen vínculos entre su grupo de pares, en este caso los alumnos. Un profesor debe tener habilidades sociales. ¿Por qué? Salimos desde la perspectiva más egocéntrica hacia el beneficio o perjuicio del alumno. Cuando un profesor no tiene habilidades sociales, ¿qué genera? Genera en el alumno un bajo rendimiento, porque no está captando toda su atención, que llevada al extremo va a avanzar hacia el absentismo escolar o el fracaso escolar. No vamos a generar aprendizajes instrumentales y, sobre todo, al no tener habilidades sociales, no voy a poder atraer lo suficiente al alumno como para hacerle partícipe, y la integración entre ellos obviamente va a ser menor. Un profesor que tiene habilidades sociales, ¿qué beneficios tiene? Que condiciona el aprendizaje a toda esa socialización, que las dificultades personales, las puede paliar con ese trabajo colaborativo, con esa cooperación entre su grupo de pares, con ayuda de profesor, de padres, etc. Al trabajar de esa manera, ¿qué vamos a generar? Que cada sujeto tenga un rol y a su vez tenga una responsabilidad. Vamos a generar ciertos niveles de madurez en el alumnado. Por otro lado, esto va a generar que ellos piensen la posible solución que pueden dar a una problemática determinada, lo que a su vez genera unos niveles de creatividad mayor. Y al dejarle yo trabajar
y delegar en él la tarea, vamos a poder potenciar la autonomía personal. ¿Cómo podemos trabajar estas habilidades sociales? Bueno, pues tenemos diferentes técnicas como el brainstorming, el trabajo colaborativo, el trabajo en subgrupos, los role-playing, los debates. Hay múltiples técnicas para trabajar las habilidades sociales y para enseñar en base a esas competencias sociales. ¿Qué es lo que tendremos que tener cuidado, sobre todo en las etapas inferiores? Bueno, pues el trabajar los valores con ellos, la autoestima, el ser siempre un ejemplo en todas las variables que ellos puedan percibir hacia el docente, hacerles a aprender a escuchar y sobre todo a entender al otro, generar un vínculo afectivo sano, participar en grupos y sobre todo sin que sea un grupo cerrado, sino irles moviendo y sacando de su zona de confort y realizando que esa incertidumbre no sea lo más lo que le genere miedo mayor. Lo que debemos hacer es sacar de esa zona de confort y que ellos puedan tolerar la incertidumbre, pues es algo con lo que vamos a tener que vivir el resto de nuestros días, siempre va a haber incertidumbre. Y debemos entender que en las situaciones sociales, además de aceptación, va a haber rechazo, y los chicos deben asumir también la parte de rechazo. Deben entender que hay en grupos en los que por un motivo u otro existe ese rechazo, y ellos deben de aprender a entenderlo, tolerarlo y asumirlo. Para eso nosotros, el profesor en este caso, está aquí para ayudarles a entenderlo. Por último, hablaríamos de los principales factores relacionados con las habilidades sociales. Para tener habilidades sociales, lo primero que debemos tener es autocontrol. Debemos tener autocontrol, ¿por qué? En primer lugar, porque somos los profesores y estamos trabajando con alumnos. Por otro lado, estamos trabajando con seres sociales con unas habilidades o competencias no depuradas, no desarrolladas, lo que esto me va a hacer aún más responsable. A su vez, estamos trabajando con personas, por tanto, vamos a ser especialmente prudentes a la hora de actuar de una manera u otra. A partir de aquí, vamos a definir los problemas y que ellos vayan generando posibles soluciones, las cuales el profesor va a evaluar. Pero siempre, como decíamos, siendo conscientes de esa dualidad de roles entre docente y alumno. Por otro lado, aparece la autoestima. Bueno, vamos a intentar, y nosotros, el docente es una persona adulta, evitar una autocrítica exagerada, el flagelarnos, una autocrítica destructiva. Bueno, vamos a eliminar ese lenguaje tóxico. ¿Por qué? Primero, porque nos va a hacer daño ya como persona, y después, porque esto lo vamos a transmitir de manera no verbal a los alumnos, y a su vez vamos a generar una querencia que se puede reflejar en comentarios que yo les haga a ellos. Vamos a intentar centrarnos en las cualidades que tenemos y en cómo podemos utilizar esas cualidades para resolver problemas. A partir de ahí, vamos a intentar, si ya decíamos, no ser tóxicos en cuanto a los comentarios que hacemos sobre nosotros, más si cabe hacia los comentarios que hacemos hacia ellos. Vamos a intentar ver siempre la parte más positiva de ellos, ver sus cualidades e intentar ayudarles a que con esas cualidades actúen de una manera o resuelvan problemas. Hablaríamos, por otro lado, de la resiliencia, de esa capacidad de, cuando hay algún problema, alguna situación afectivamente negativa, el poder recomponerse. Es ya no solo desde la parte biológica, sino desde la parte cognitiva. El poder superar o poder llegar a ese estado de neutralidad emocional cuando yo he tenido
algún problema que ha deformado esa neutralidad. Lo que vamos a tratar es de avanzar hacia aprender con la experiencia. Situaciones negativas tendremos. El vivo ejemplo es la muerte. Yo suelo acudir a que todo el mundo tendrá a alguien relacionado que morirá. Desgraciadamente, la situación es esta. Y aquí lo que hay que hacer es aprender de esa experiencia. Claro, es complejo porque estos problemas o estas situaciones generan unos procesos afectivos de un malestar que me lleva a veces casi a abatirme en esas emociones. Pero el objetivo es superarlas, el tener una resiliencia de ellas. Por otro lado, hablaríamos de la empatía, que la empatía parte del concepto empazos, ponerse en el sufrimiento de otros. Me parece muy interesante que en la India hablan de ponerse los zapatos de otros. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, para entender a una persona, no es decir, yo te entiendo, tienes un problema. No, simplemente tratar de pensar qué viviría yo si estuviera en ese lugar. Claro, tener esa finura de poder tener una empatía cuando a algún conocido se le está muriendo un familiar, cuando algún conocido tiene una discapacidad, es muy complejo poder tener una empatía. ¿Por qué? Porque no tenemos esa parte experiencial, no lo hemos vivido. Entonces es complejo. Muchas veces con las discapacidades la gente no tiene una empatía, tiene una condescendencia. Cuando yo encuentro una persona que está en silla de ruedas y hay un pequeño escalón o una pequeña rampa y yo agarro la silla y subo a esa persona, ahí no estoy siendo empático, estoy siendo condescendiente. ¿Por qué? Porque ese es un problema que tiene ese sujeto. Y ese sujeto debe discernir de si quiere resolverlo él solo o no. Y sobre todo de qué manera él quiere resolverlo. Yo aquí, una actitud bastante más inteligente es preguntarle si quiere que le ayude a subir la rampa. Y él ya decidirá, puesto que es su vida. Y vamos a intentar el no tener una condescendencia velada de yo le subo. Sobre todo, además de esa condescendencia, de esa no condescendencia, perdón, trataremos de tener una distancia sana. En las profesiones que trabajan con seres humanos hay que ser verdaderamente cuidadoso de no traerse a casa, y lo estoy banalizando mucho, los problemas que uno tiene en el trabajo. Profesiones que trabajan con seres humanos, sobre todo con problemas, como qué deciros, psicólogos, médicos. El psicólogo tiene que empatizar con la persona que trata, con la persona que está en consulta, pero tiene que tener una distancia sana. ¿Por qué? Porque si le llega a afectar demasiado, ya no va a ser profesional en ello, y a su vez, cuando llegue a casa y a sus familiares le siga transmitiendo eso que ha vivido, pues va a generar un pozo negativo que al final pues acaba desembocando en acciones como los síndromes de burnout, de estar quemado y demás. Fundamental que en educación generemos un clima social, esa psicología positiva de Martin Seligman. Vamos a tratar de asumir que en el clima social tiene que ser un clima positivo, pero que dentro de ese clima positivo las emociones negativas tienen que tener cabida. No vamos a tratar de decir, no lloréis, los chicos son hombres. No, bueno, esto es una estupidez flagrante. ¿Por qué? Porque ese niño el día de mañana será un hombre, o esa niña el día de mañana será una mujer, y en algún momento llorará, o en algún momento tendrá alguna situación que le lleve a tener una intención de llorar. Entonces, ¿para qué vamos a reprimir esas emociones negativas si en algún momento u otro vamos a tener que hacer uso de ellas? Es bastante más inteligente aprender a vivir con ellas y aprender a gestionarlas. Por eso ese clima social no debemos decir,
solo emociones positivas, no, las emociones negativas están aquí, pero vamos a justificarlas y vamos a ver cómo entender la ira, el desagrado, el asco, el disgusto. En la parte más comunicativa hablaríamos de la asertividad, de esa comunicación verbal y no verbal, de cómo entender al otro, cómo escucharlo, que a su vez avanza hacia el siguiente concepto, que sería el de la escucha activa, el de poner todos mis sentidos para entender el mensaje del otro, y el ser lo más respetuoso posible, destinándole mi tiempo con toda mi atención. Y por último, hablaríamos de un factor esencial en las habilidades sociales, que es la motivación. Ya hemos hablado de emoción, pero en la motivación, motivare, el motore, lo que me mueve a hacer algo, es esa capacidad que yo tengo para estimular al alumno a que aprenda. Es fundamental que yo motive al alumno, porque esa motivación es lo que le va a dar pie a que él se interese. Claro, ahora con los cambios en las últimas décadas, con todo el tema de tecnologías, pues aparecen procesos o metodologías pedagógicas innovadoras, como la gamificación, que es el intento por ludificar el aprendizaje. Y claro, pues son procesos de motivación, que independientemente de estos, bueno, pues hay muchos. Es el intentar hacerle partícipe, el captar su atención y sobre todo que él se sienta un elemento activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es una transmisión de contenidos, sino que yo lo que hago es generar una comunicación, y esa comunicación es en sentido de ida y de vuelta. Tanto puedo contar yo como él me puede contar a mí. Con todo ello, en la motivación tenemos que tener en cuenta de que todos los sujetos no son iguales, y debemos tener una atención a la diversidad, y sobre todo tendremos que ver cómo actuar con unas personas u otras, y para eso que ellos trabajen en equipos y que se vayan viendo que dentro de ser sujetos sociales son sujetos individuales, cada uno con sus particularidades, puede ser algo verdaderamente interesante. A partir de aquí tendremos que tener cuidado en los aspectos motivacionales que estamos tratando en este caso con alumnos quizá que no tienen un desarrollo afectivo lo suficientemente grande y un desarrollo moral para ser conscientes de cómo se les está motivando. Entonces aquí hay que ser especialmente cautelosos. Muchísimas gracias.